Bueno, bienvenidos a jornadas, a esta jornada de Perspectivas Telecomunicaciones 2020. Mi nombre es Alejandro Popovsky, soy decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Palermo. Hoy es la segunda jornada de estas que organizamos, Perspectivas de Telecomunicaciones este año. Las organizamos en conjunto entre la Internet Society y la Universidad de Palermo. Es nuestro cuarto año, realmente yo creo que ya representan una referencia importante en las telecomunicaciones de la Argentina, como un evento importante ya en el año donde participan protagonistas de la industria y de la regulación y, digamos, en general de todos los movimientos que hacen las telecomunicaciones en Argentina. Hoy, la verdad, estamos muy honrados con la presencia de los panelistas que tenemos hoy. Un panel de lujo tenemos realmente. eh, y les cuento, les agradezco a todos realmente venir y venir a debatir y a intercambiar ideas con nosotros en el día de hoy. Y bueno, ¿quiénes son nuestros panelistas hoy? En primer lugar, Olga Cavalli, que es la directora de la Escuela del Sur de la Gobernanza de Internet y de Argensig, y también es trustee de Internet Society, y también es una protagonista conocida del desarrollo de Internet en Argentina y Latinoamérica. También con nosotros Greiser, que es presidente de Cámara de Internet, Cabace, también es un impulsor de desarrollo de Internet y es uno de los responsables que Internet y las telecomunicaciones en Argentina sean abiertas a la competencia, a multiplicidad de jugadores e intereses. Y además también es un gran amigo y buena persona. Está con nosotros Javier Vallejos también, que es cofundador de la empresa Securencia, especializada en ciberseguridad, es docente de nuestra Facultad de Ingeniería y también muy querido por los alumnos. Está con nosotros también Abel de Caroli, que es director de infraestructura crítica, perdón, de la Secretaría de Innovación Pública. Y está Carolina Limbato, que es presidente de las Américas para la consultora Cullen Internacional. Y por último, quien va a ser moderador del panel de hoy es nuestro director del Departamento de Electrónica y Comunicaciones de la facultad, Mario Farina. Aquí le doy la palabra para que siga adelante con estos. El día de hoy, la verdad que vamos a estar viendo un tema importante, desafíos de infraestructura y seguridad. Ya siempre fue como un tema muy importante, pero hoy es más crítico porque a causa de la pandemia se estresaron todas las redes de transporte y de acceso en todo el mundo, no solo que en Argentina. Ya lo habrán sentido a través del uso que le están dando a ustedes y cómo eh, hay veces que este estrés de las redes se nota, sobre todo por la cantidad por el movimiento hacia la videoconferencia y hacia el teletrabajo que hay. Eh, Así que las empresas se han vuelto más dependientes, los usuarios se han vuelto más dependientes. Eh, Hoy van a estar hablando con nosotros de protocolos y estructuras de seguridad que tomaron impulso nuevo en estos últimos meses. No es que son nuevos, sino que sí es importante y de repente todo el mundo se da cuenta que se hace crítico implementar muchas estándares que hasta ahora, bueno, se demoraban. Entonces, vamos a dejar que nos cuenten nuestros citados y le doy la palabra a Ario para que siga adelante. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia, especialmente a quienes nos acompañan como panelistas y, por supuesto, a todos y todas los asistentes que nos están siguiendo en el día de hoy. Hoy nos están acompañando y seguidamente van a empezar a compartir con nosotros la visión que tienen en cuanto a los desafíos que plantea para la infraestructura y la ciberseguridad el uso intensivo de Internet que se ha disparado como consecuencia de la pandemia de COVID. En primer término, tenemos a Abel de Caroli, es ingeniero en sistemas de la Universidad Abierta Interamericana,
y actualmente es director de Infraestructuras Críticas de Información en la Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete de la. Hace más de 10 años que trabaja en diversos organismos públicos, tanto provinciales como nacionales, y se desempeñó como consultor en ciberseguridad y software libre para organizaciones públicas y privadas. También está con nosotros Javier Vallejos Martínez, es licenciado en informática, residido en la Universidad de Palermo, tiene un posgrado en seguridad informática en la Universidad de Buenos Aires, es cofundador de Securetia, empresa especializada en ciberseguridad, ejerce como profesor de materias de app hacking y seguridad ofensiva en la Universidad de Palermo y en la materia criptografía y seguridad informática en la UBA. Es profesor invitado en las materias de seguridad en redes 1 y 2 de la maestría de seguridad informática de la UBA y también es instructor en la diplomatura en ciberseguridad impartida en la Universidad de Palermo. Asimismo, dicta capacitaciones de informática forense y criptografía. Por otro lado, hace más de 8 años a la justicia como perito en múltiples causas judiciales. También contamos con la presencia de Olga Cavalli, directora y fundadora de la South School on Internet Governance y de Argensig, Escuela Argentina de Gobernanza de Internet. Es miembro de la Junta Directiva Global de Internet Society. También es profesora universitaria en la Universidad de Buenos Aires, vice-chair del Comité de Gobierno de IGAC. Es ingeniera, tiene un máster en Administración de Negocios y un máster en Regulación de Telecomunicaciones y además es doctora en Dirección de Empresas. Nos acompaña también Carolina Limbato, que lidera los servicios de Cuyen International Americas, que cubren los sectores de telecomunicaciones, medios audiovisuales y economía digital. Ha sido responsable de ampliar el portafolio de Cuyen en las Américas, desarrollando recientemente el nuevo servicio de espectro radioeléctrico para la región. Antes de unirse a Cuyen en 2014, Carolina trabajó en el organismo que definía políticas de telecomunicaciones en Argentina durante 5 años, asesorando en temas regulatorios y económicos. Carolina es una economista especializada en regulación y competencia y tiene importante presencia en los eventos regionales de América Latina, proporcionando una perspectiva neutral de los problemas regulatorios clave en los sectores de la TIC y digital. Finalmente también contamos con la participación de Ariel Greiser, es ingeniero en electrónica residido en la Universidad Tecnológica Nacional, actualmente es presidente de CABASE, la Cámara Argentina de Internet, es miembro del Comité Técnico del Servicio Universal de las Telecomunicaciones en Argentina, presidente de LAC-IX, Asociación Latinoamericana del Caribe de Puntos de Intercambio de Tráfico de Internet, miembro del directorio de la Federación Internacional de IXP, vicepresidente de LAC-ISP, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de América Latina y el Caribe, y presidente de Servicios y Telecomunicaciones Sociedad Anónima, que es un ISP y Data Center. Anteriormente integró el directorio de la Cámara Argentina de Comercio y fue responsable de comunicaciones en varias empresas privadas. Hechas las presentaciones, voy a pasar la palabra a Abel de Caroli para que nos cuente su visión sobre el tema de hoy, que como comentamos ya, es el impacto o los impactos que tienen en este escenario de pandemia por el COVID-19 en las áreas de infraestructura y ciberseguridad. Abel. ¿Qué tal? ¿Ahí se ve? Sí, ¿verdad? Bueno, bárbaro. Genial. Quisiera comenzar agradeciendo la invitación, Mario, a vos, a la Internet Society por la participación también, a la Universidad de Palermo y a los y las organizadoras de este evento, que estoy consciente del trabajo que organizan algunos de ellos para que esto salga bien y para que estos ciclos de charla que son tan importantes, tenerlos para debatir, se puedan gestar de la mejor manera posible y que salgan bien como pasa.
Cuando uno, entiendo yo, se pone a hablar de desafíos, creo que hay un punto en los cuales ya tuvimos unas oleadas grandes de desafíos, que fue al principio, ¿no? De que ya tal vez hoy es una frase armada, pero lo cierto es que nada ni nadie estaba preparado para el inicio, ni actualmente, digamos, de toda la transición que tuvo la pandemia en cómo fue la evolución. Y al no contar con un registro, con algo conocido, alguna experiencia donde uno se puede apoyar para empezar a trabajar en lo que tiene que ver la ciberseguridad y el teletrabajo y las infraestructuras que manejan, como fueron avanzando desde el primer día hasta hoy, lo cierto es que lo que se empezó a hacer es tratar de ver a qué nos íbamos a enfrentar, a qué nos enfrentamos en un principio y a qué nos íbamos a enfrentar durante los días. Y yo ahí creo que hay dos o tres temas que son importantes destacar, que tienen que ver con cómo se fueron modificando los diversos sectores de ataque y campañas dirigidos a los sectores de salud, que realmente cuando uno trabaja en ciberseguridad no suele haber o no es algo, digamos, de una importancia relevante que se conozcan ataques sobre sectores de salud, por así llamarlo. Y en ese sentido, nosotros empezamos a ver diversas campañas que tengan que ver con el PAM, que eran orientados a trabajadores dentro de los organismos de salud, en cuestiones de ventas sobre materiales para centros o hospitales que digamos a un menor costo o algún tipo de útiles, de útiles como los barbijos N95 que fueron tan famosos y demás, o mismo campañas de phishing también que se levantaron muy rápidamente, en donde, por ejemplo, había enganches como para llegar a comprar las vacunas inexistentes a Holanda o a algún tipo de otro país, donde obviamente el único interés era adquirir los datos de esa tarjeta de crédito o de algún pago online. Y otra de las campañas que se vieron mucho también fueron todo el tema de las fake news, ¿no? Orientadas a los temas justamente de salud. Esto también se midió tanto nacional como internacionalmente. Un montón de información sobre correos que pretendían ser oficiales, que se daban con instituciones como la ONU, como Médicos de Frontera, en los cuales se informaban cosas que no eran ciertas, digamos, o se trataba de sacar algún rédito sobre temas que no eran tratados realmente como oficial a nivel ni nacional ni internacional. De hecho, en las fake news nosotros tuvimos un caso grande, digamos, que esto había pasado en los primeros días a partir de que se había decretado la cuarentena obligatoria bueno, no se sabía muy bien cuáles eran las técnicas y las políticas que se iban a formar, pero empezaron a circular, seguramente varios de los que están acá hayan recibido, una campaña de fake news a través de las redes de WhatsApp, en donde obviamente había un texto que era de información ni siquiera no oficial, pero ni siquiera era verídica, pero al final contenía un link a un servicio que estaba dando a través de, digamos, un PDF que estaba montado sobre los servicios del Estado, que el documento era válido. Si bien no decía o no tenía información que ver con lo que venía en el preámbulo anterior, lo que sucedió es que a través de un tráfico orgánico, digamos, no un tráfico generado a propósito para efectuar un ataque, sino que indirectamente, estos servidores sufrieron un ataque de lo que se denomina denegación de servicio. Básicamente lo que pasó es que a la gran demanda de esta campaña de fake news, de la gente queriendo entrar a este PDF y el tráfico normal que surgía a través de estos servidores, hubo un tiempo que los servidores no daban abasto justamente, y cuando uno quería acceder al sitio no lo podía hacer. Cuando quería acceder al documento real por información válida, no lo podía hacer. Y esto obviamente hizo que uno empezara, o mejor dicho, se empezaron a ver distintas actividades focalizadas en los cuales se tenían que tomar nota para empezar a trabajar en políticas y digamos, en actividades concretas, justamente para poder afrontar estas circunstancias. En el capítulo anterior de esta misma charla, varios representantes de la Secretaría ya han nombrado varias de las políticas y actividades que se fueron haciendo. No me gustaría ser repetitivo en eso,
pero sí me gustaría mencionar dos particulares que las creo muy interesantes y muy importantes en estos dos temas que estamos trabajando. Una tiene que ver con la actualización y reestructuración del CERT nacional. Para aquellos los que no están, digamos, familiarizados con las siglas que son en inglés, el CERT es el equipo de respuesta ante emergencias informáticas que tiene el Estado, que básicamente lo que hace es, bueno, recompilar información sobre tanto lo que se llaman los repositorios o sinkholes nacionales e internacionales sobre los distintos ataques que se van detectando. Además hace toda una especie de capacitación y da asistencia técnica sobre todo el sector público nacional cuando se encuentran o se tienen que enfrentar a través de diversos ataques como el phishing, bueno, todos los conocidos digamos, y que siempre están. Y también logra hacer la recompilación de toda la información como para empezar a tener herramientas que ayuden a la prevención. Uno cuando trabaja en ciberseguridad siempre tiene dos puntos críticos de mayor importancia. Siempre se piensa en prevención en el antes del ataque y se piensa, digamos, en la resiliencia de esos sistemas, en lo posterior al ataque, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que desde el CERT hemos logrado tener algunas reuniones virtuales con representantes y pares de, por ejemplo, de Colombia y de España. En España, por ejemplo, a nosotros nos dio, no sé si llamarlo suerte, pero obviamente al estar un punto después de ellos, bueno, por cómo fue transitando el tema de la pandemia y el COVID a nivel internacional, pudimos hacernos de varios comentarios y de varias cosas que ellos habían vivido antes, como para que nosotros desde el CERT estuviéramos con un factor de prevención y tratar de transmitirlo a los distintos CERT y distintos organismos del sector público para, bueno, ¿no? Tener una herramienta más en esto de que es tan importante de la prevención para cualquier tipo de ataque, aunque no hayan sido los conocidos o los típicos a los que tuvimos que enfrentarnos. Y por otro lado, las distintas campañas que se lanzaron desde las direcciones, subsecretarías y secretarías, justamente con lo que veníamos hablando en un principio, referido a los ataques centralizados a los centros de salud, a los temas de salud, o lo que tengan que ver con teletrabajo. Bueno, habíamos lanzado varias campañas con indicaciones básicas y con aquellas herramientas y con aquellas actividades que uno puede tener en cuenta cuando hace el trabajo, ¿no? desde su hogar o cuando tiene que llevar algún información, cuando está trabajando en un foco, tal como es cualquier organismo de salud. Y yo creo que los desafíos más grandes, si bien ya hubo una lista de desafíos como estaba mencionando, en lo que tenga que ver ciberseguridad, infraestructura e Internet, eh, hay uno que es actual, que es obviamente el seguir trabajando como se viene haciendo. ¿Por qué digo actual? Porque realmente en la situación hubo un tiempo, un lapso muy pequeño para que las organizaciones se puedan adaptar a empezar a tener a sus estructuras y trabajadores y demás circunstancias planteadas en un teletrabajo. No era una cultura que realmente se entienda que en la Argentina esté muy explotada, sino por el contrario, es algo que se ve como algo distinto más que ser algo normal. Y creo que justamente el desafío o los dos desafíos tienen que ver con el hoy, de cómo transitar el actual esquema que tenemos de trabajo y de cómo utilizar Internet, y el posterior, ¿no? Lo que se trata de post-pandemia, que tanto decimos. Para mí en esos dos puntos hay un nexo que los junta a los dos, que es sumamente importante, que tiene que ver con ejercer y poder dar y poder mejorar justamente la cultura de la ciberseguridad y el teletrabajo. Y creo que están atañadas ambas dos, ¿no? Porque si uno se pone a pensar, realmente cuando hace el trabajo desde su casa, con la computadora del hogar, o cuando hace este tipo de videoconferencias, sin darse cuenta puede brindar un montón de información que, aunque parezca sutil o parezca mínima, realmente pueden ser tomadas para provechos que no son los que uno quisieran, o pueden usarse a través de técnicas de ingeniería social, como se las conocen, y uno digamos, no está siempre viendo ese tipo de puntos o con una cultura que permita entender que esas cosas pueden traer alguna información o pueden dar alguna información que se puede utilizar para otras cosas. Una foto
un libro, cuando se ve una imagen, trabajar con una computadora desde su hogar sin tener un antivirus, porque no es algo típico que uno tenga y sin la computadora laboral. Bueno, ese tipo de culturas y de técnicas que creo yo necesitamos explotar a todos como ciudadanos y como trabajadores para tenerlos en cuenta. Y ya para cerrar, creo que el otro gran desafío es justamente cómo las infraestructuras que van a dar soporte al teletrabajo se transformaron desde el día 1, digamos, de esta pandemia hasta hoy, en el lapso corto del tiempo, y cómo se están planteando para desarrollarse ya en el plan futuro, ¿verdad? En la nueva normalidad, post pandemia. Yo creo que es muy importante, si bien ya hay bastantes técnicas, se habla de servicios en la nube, bueno, varias infraestructuras ya están adoptadas como para un esquema que puede ser 100% trabajado remotamente y puede ser 100% segurizado o dándole una seguridad informática, tanto sea en tu casa como en los servidores finales y demás. Creo que es muy importante tener la visión de cómo se van a ir modificando esas infraestructuras y justamente en la curvatura o en el modo de que se van a transformar, porque es sumamente visible que el teletrabajo, más allá de la circunstancia que estamos hoy viviendo, va a ser una herramienta que va a evolucionar y va a tener mucho más peso digamos, revisión en el futuro. Así que yo creo que cerrando son lo que ya pasó, lo que vivimos hoy y cómo adaptarnos en el post pandemia van a ser los desafíos más grandes que tenemos en los dos temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel, por tu participación y por compartir tu mirada sobre esta actualidad. Y le voy a pasar ahora la palabra a Javier, que también comparta con todos nosotros su visión sobre los desafíos que se plantean en materia de infraestructura y ciberseguridad. Javier. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo hice una pequeña presentación, así que voy a compartir pantalla. ¿Ya se ve bien la pantalla? Sí, sí. Avísenme. ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, yo de lo que quería hablar hoy, en realidad es sobre ciberinseguridad en los tiempos de pandemia y cuestiones que fuimos viendo, ya sea en la empresa o mismo en la parte de educación. Con lo que nos encontramos es con que en algún momento nosotros teníamos nuestra seguridad perimetral en la empresa, en donde teníamos bien restringidos, bien acorralados todos nuestros datos, quiénes eran los que accedían, quiénes no, todo esto antes de la cuarentena. ¿Qué teníamos? Bueno, teníamos un firewall, teníamos el Endpoint Protection, estos nuevos antivirus que nos protegen las máquinas, las notebooks, las máquinas virtuales, los dispositivos, cual fuese, los teníamos protegidos. También teníamos el proxy, por el cual todos nuestros empleados salían a internet y teníamos esa posibilidad de conectar el proxy con el anti-malware y de esa manera podíamos detectar cualquier página o contenido malicioso que un usuario de nuestra organización quiera navegar. También una vez que saltaban los firewalls que antes hablábamos, teníamos otras soluciones como IDS o IPS, que el IDS va a estar detectando y alertando cuando alguna intrusión pase la primera barrera del firewall, o un IPS que va a estar cortando esa petición. Para todos los que tenemos publicadas aplicaciones web hacia internet, comúnmente lo que tenemos para protegerlo son web application firewalls, o incluso también con este
concepto de Zero Trust, de confianza cero. Estos WAF o estos IDS y IPS también están cubriendo el perímetro interno, ya sea usuarios que vengan desde Internet o los propios usuarios locales de la organización. Y por otro lado teníamos algún directorio, algún LDAP, un Active Directory, en donde podíamos autenticar a estos usuarios. Bueno, todo esto dentro de parámetros, digamos, estándar, para aquellas empresas en donde ya tenían un nivel de madurez superior. También se encuentran soluciones como DLP, Data Loss Prevention o Data Leak Prevention. También hay soluciones del tipo SIEM, en donde sirve para correlacionar eventos y ver qué pasó en el firewall, en el IPS, en el WAF, en la base de datos, en la aplicación, y de esa manera poder alertar y poder, de una manera temprana, evitar un ciberataque. No, pero de golpe, con toda esta infraestructura que nosotros teníamos armado en lo que era el pre-pandemia, nos encontramos con COVID. ¿Sí? Y el COVID-19 lo que nos trajo fue un cambio de paradigma, porque surgió esta cuestión de la cuarentena, no podíamos salir de casa y estábamos todos sin posibilidad de ir hasta el trabajo. Entonces lo que tuvimos que hacer es, bueno, las empresas empezaron a abrirse y se empezó a trabajar esto que hacía mención antes Abel, del home office, ¿sí? Del trabajo en casa. Y esto no es algo nuevo, el home office, hay muchas organizaciones que ya lo venían trabajando y ya lo tenían bastante maduros, pero en la gran mayoría no. Nosotros desde el lado técnico, home office o guardias remotas las hacemos desde siempre, que teníamos el teléfono de guardia, la notebook de guardia y demás. El home office para usuario final se empezó en estos últimos años a utilizar mucho, en donde obviamente la organización le brindaba al usuario la notebook para conectarse y diversas herramientas. Pero con el tema pandemia fue todo de golpe. Entonces nos encontramos con que el usuario terminaba utilizando la máquina, o utiliza, no utilizaba, sino utiliza la máquina de su hogar. Y entonces a los especialistas en ciberseguridad, ¿qué nos pasa? Nos agarramos la cabeza y no sabemos qué hacer. En realidad sí sabemos qué hacer y es una labor mucho más compleja. ¿Por qué? Porque acá lo que tenemos que trabajar mucho son con las personas, ¿sí? Y así como nosotros tenemos que trabajar con las personas y no solamente aplicar alguna política de firewall, de IPS o demás, los atacantes también trabajan con las personas. Y entonces este concepto también que ya hace muchos años que viene en la parte de ciberataque, que son los phishing, ¿sí? Que dependiendo del medio por el que viene puede llegar a llamarse de una manera distinta. Los phishing lo que buscan es convencer a la víctima que realice una acción y de esa manera poder obtener información que sea confidencial o credenciales o datos de tarjeta de crédito o información que pueda comprometerla, ¿no? Y en algunos casos estos correos malintencionados nos hacen ingresar a alguna página con contenido malicioso, con el cual podrían llegar a tomarnos el control de la computadora, que podrían llegar a tomarnos, a ejecutarnos códigos en nuestras computadoras. Hablamos de las computadoras de los usuarios finales, ¿no? Que están desde la casa trabajando con sus máquinas personales. ¿Y qué podría pasar? Bueno, una de las acciones que podría suceder cuando uno descarga algún archivo malicioso es que nos corra algún malware o lo que comúnmente se lo conoce como virus, ¿no? Este malware puede tener un montón, puede hacer infinidad de tareas porque es un software que está desarrollado por personas y las personas tienen mucha creatividad. Y lo que se encontró es que pueden secuestrar datos. ¿Y cómo secuestran los datos? Cifrándolos. ¿Cifrando con qué? Con algoritmos criptográficos que son los que se utilizan para asegurar la información. Entonces se utilizan esos mismos algoritmos para secuestrar.
y de esa manera empiezan a pedir rescate. Esta es una imagen de Bad Rabbit, un ransomware que fue bastante conocido, que fíjense el precio, ¿sí? Todo esto tiene un precio y obviamente para poder recuperar toda esa información nos lo suelen cobrar en Bitcoin. ¿Por qué? Porque las monedas virtuales son de difícil trazabilidad. Sí, acá son 0,05 Bitcoin, que podríamos decir, uy, qué poquito que es. En pesos argentinos sería aproximadamente 71.000 pesos. Esos 0,05 Bitcoins. Bueno, pero podríamos decir, esto pasa en la máquina del usuario. Pero el usuario está conectado a nuestra red, quizás está conectado por una VPN. Y esta VPN tiene acceso al usuario, y estos ransomware quizás no se quedan conformes con lo que están haciendo en la máquina del usuario, sino que también tienen esa posibilidad de ser un gusano, un worm, y poder trasladarse por la red, y entre esa búsqueda encuentra alguna falla en los sistemas de nuestra empresa y empieza a cifrar también en nuestra organización. Que esto ha pasado no hace mucho en una empresa muy grande de telecomunicaciones argentina. Entonces, fíjense que no es algo que no suceda. Bien, y entonces, ¿cómo hacemos para protegernos de esta forma? Yo creo que si nos paramos en este concepto del phishing, la mejor manera es el awareness, es la concientización, es cómo hacer tomar conciencia al usuario de los datos con los que está trabajando, de cómo pueden ser engañados, que esos datos no necesariamente son de la empresa, hay muchos datos que son personales. Entonces, si nosotros le enseñamos al usuario final cómo proteger su propia información, después lo va a trasladar, ¿sí? Y así como protege los datos personales, va a también proteger los datos de la empresa, porque está acostumbrado a trabajar de esa manera. Entonces, el foco de lo que quería presentarles es esto: cómo podemos acompañar al usuario en esto, porque acordémonos de que no solamente nosotros estamos sufriendo la cuarentena, sino el usuario también está sufriendo esto de la cuarentena, estar encerrados, y necesita también acompañamiento. El acompañamiento que le podemos dar desde el lado de la ciberseguridad es darle conciencia de cómo manejar la información y cómo poder detectar un caso de phishing cuando se le presente. Antes de irme, estos son más o menos los 10 minutos que tenía pensado hablar, no quería dejar de hablar de un tema que es bastante delicado y que es mucho más importante de lo que les estuve contando hasta recién, que en definitiva lo que hablábamos recién era cuestiones económicas. Lo que es más importante son los chicos, ¿sí? Son los chicos que este mismo engaño que recibimos nosotros, con estos casos de phishing, de smishing y demás, ellos también reciben muchos ataques y están más conectados que antes, porque están más tiempo en casa, están hiperconectados, tienen esa facilidad de confiar en quien los trata de contactar. Entonces, no solamente tenemos que pensar en la seguridad para el cliente, para el usuario, para la empresa, también acordémonos de que un adulto puede suplantar la identidad de un menor, ¿sí? Y puede tratar de convencer a un menor por medio de una red social para que lo acepte, y de esa manera poder empezar a establecer un lazo y, en el peor de los casos, establecer algún contacto sexual por medio de esta red social, ¿sí? Todo esto tiene un nombre y se llama grooming. Acá lo importante es hablar con los chicos, así como tenemos que concientizar a nuestros usuarios, también hablemos con los chicos, que esto es muy importante. Gracias. Todo tuyo, Mario. Muchas gracias, Javier, por brindarnos tu mirada. Y le voy a pasar ahora la palabra a Carolina para que comparta con nosotros también su visión sobre estos aspectos de desafíos en cuanto a
ciberseguridad e infraestructura que nos plantea el escenario actual de uso intensivo de las TICs debido a la pandemia de COVID-19. Carolina. Sí, ¿me escuchan? ¿Ahora? Sí, se escucha. Buenísimo. Yo también tenía preparada una presentación, pero no estoy encontrando cómo compartirla. Mi error por no conectarme antes. Abajo a la derecha tenés un botón que es como Sí. una pantalla, como una flecha. Presionas ahí y arriba dice Share Application. Tenés un botón violeta a la derecha abajo. Sí, sí, sí. Presiona en ese. Y ahí en el tercer botón te, Ah, te abre, ahí está, Share Application. ahí está, buenísimo. Perdón, la falta de preparación. Pero bueno, Ahí elegí compartir ¿ahí se ve? aplicación o pantalla, elegí qué Buenísimo. ventana querés compartir. Ahí está. Ahí comparto toda la ventana. Ahí está. Ahí se puede ver. Yo para contarles un poco, nosotros en Calen International hacemos análisis de políticas públicas y regulación y mi idea de hoy era hacer un breve repaso sobre las estrategias de ciberseguridad a nivel un poco más general. Creo que ya se habló de las estrategias específicas de Argentina, de cómo cuidarnos en nuestras empresas, en nuestra casa y a nuestras familias. Que ahí podemos incluir a niños chiquitos y a adultos un poco mayores que no están tan cancheros o acostumbrados a tener una vida online. En mi caso particular, por ejemplo, yo tengo que cuidar mucho a mi mamá, así que entiendo la posición. Y la idea de esta presentación es mostrarles un poco el estado general de estas políticas. Para empezar, ¿cuál es el estado de situación en general? Podemos ver, siguiendo el índice de ciberseguridad de la UIT del año pasado, vemos que Estados Unidos, Canadá y México están mejor rankeados en este índice, incluso un poco superior al promedio de Europa, y el resto de los países de la región, o algunos de los que elegimos mostrar en esta comparación, están por debajo del promedio, pero aún así por encima del promedio total en las Américas. Y este índice mide varias cosas, mide aspectos legales, aspectos técnicos, organizacionales, cuestiones de awareness y educación de los usuarios y medidas de cooperación, que como decía Abel son muy importantes, sobre todo en estas épocas de cooperación internacional y entre diferentes actores. Y yo básicamente me voy a centrar en los dos que están resaltados, que son los aspectos legales y las estrategias de ciberseguridad. Como pueden ver, en la mayoría de los países hay alguna estrategia de ciberseguridad. Las estrategias establecen algunos objetivos generales, y ahí seleccioné algunos países. Y el gran punto en común que vemos en toda la región y que sí está armonizado es la existencia de estos centros de reportes de incidentes o CSIRT, y ese es el punto donde en toda la región está armonizado y también es el punto de conexión internacional, más allá de que algunos países como Argentina, Colombia, Perú, Brasil adhieren a la Convención de Cibercrimen de Budapest, es una convención a nivel europeo. Internacionalmente el diálogo y la comunicación entre diferentes países se da más a través de estos centros de reportes o más fluidamente para diferentes informaciones. Y estos centros de reportes no se encargan solo de efectivamente recibir incidentes y reportes por temas de seguridad o ciberseguridad, sino que también se encargan de estas campañas de awareness y concientización que son tan necesarias. Entonces tienen un rol muy importante en la región. En el resto de los países las estrategias a veces son generales, a veces sí definen comités. En el caso de Canadá y de Brasil, tienen comités donde se incluyen diferentes ministerios para analizar las necesidades de ciberseguridad de cada sector en particular, incluyendo el sector salud, sector educación, que es muy importante, pero en general son bastante generales y discursivas, y después la aplicación es el momento en el que
se dé un poco más importante. Y en materia de telecomunicaciones, y algo que hemos visto ahora, generalmente se establecen reglas específicas de ciberseguridad para lo que se considera infraestructura crítica. Diferentes países tienen una definición de infraestructura crítica, a veces aplica únicamente al servicio de telecomunicaciones, en otros casos como el de Canadá, México y Estados Unidos y Perú, incluye diferentes infraestructuras que pueden ser alimentarias, de seguridad, de salud y demás. La ventaja que tiene establecer estos criterios de infraestructura crítica y en particular en la parte de telecomunicaciones es que permite establecer ciertas reglas para que haya redundancia en los servicios y que estas infraestructuras que son claves cuando se caen, y puede ser por un problema de ciberseguridad, un ataque de ciberseguridad, pero puede ser también por un terremoto o algún desastre natural o una inundación como nos pasó en Argentina, que estas infraestructuras esenciales tengan redundancia y permitan seguir manteniendo los servicios de comunicación más allá de que temporalmente estén dadas de baja. Y bueno, es bastante breve mi presentación, pero otro tema que quería poner en la mesa de discusión y que también veo que implementan varios reguladores de la región es establecer políticas específicas de ciberseguridad en el marco de la provisión de servicios de quinta generación. El 5G es un servicio móvil o fijo sobre móvil que se está desarrollando en el mundo y que está llegando a América Latina. Principalmente bueno, en Uruguay tienen algún servicio, en Chile se está por hacer una licitación y se espera que en los próximos años se desarrolle. Y todos los países que están estableciendo estrategias de 5G y de conectividad, en paralelo están desarrollando estrategias de ciberseguridad. Y es esto porque el servicio de 5G provee una conectividad a servicios esenciales que requieren que no haya cortes, o que necesitan una calidad superior porque manejan robots o bueno, tienen muchísimas aplicaciones o se conectan artefactos en la casa y eso requiere que para que estos servicios de 5G tengan demanda y las personas realmente quieran adquirir este tipo de servicios, el nivel de seguridad tiene que estar básicamente asegurado y específico y entonces se establecen estos criterios o requerimientos para que los operadores que ofrecen estos servicios de quinta generación tengan estrategias de ciberseguridad, tengan una persona en la empresa encargado de hacer los reportes en caso que haya un problema de seguridad y que se informe tanto a las autoridades como a los usuarios de este tipo de reportes. Este es, por ejemplo, el caso de Chile. Bueno, nada, y quería básicamente comentarles estos nuevos casos que más allá de todo lo que hablaron y que es súper importante y demás, suma siempre una complejidad de las tecnologías y de los servicios que vienen y que muchas de estas fallas de seguridad pueden venir acompañadas de artefactos conectados en el hogar y es un punto más en la agenda a tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Le voy a pasar ahora la palabra a Olga para que nos dé su mirada sobre estos temas de infraestructura y ciberseguridad, que están más todavía sobre el tapete que siempre, justamente por efecto de la generalización del teletrabajo, la educación a distancia y en definitiva la vida cotidiana montada sobre las TICs. Que Olga, por favor. Mario, ¿me escuchan? Hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Gracias Mario, gracias por la invitación, felicitaciones por la jornada, me parece que están fantásticas. Estuve en la anterior, estaré en las próximas y la verdad que los felicito, tanto al decano Alejandro Popovsky como a Mario Farina, que es director de la carrera, y también quiero felicitar al capítulo argentino de Internet Society, ya que sé que es una
Es una actividad conjunta a su presidenta Anabel Cisneros y Adrián Carballo y Hermanov, que son, y también Ariel Greiser, que es parte de la comisión directiva del capítulo. Felicitaciones por toda la tarea que hacen. Quisiera compartir ahí voy yo con compartir. Vamos, que siempre, vieron que esto uno practica, pero al momento de hacerlo igual falla. A ver, acá dice compartir aplicación pantalla, entonces yo tengo que hacer clic acá e ir a mi PowerPoint, que es este. Dígame si se ve mi PowerPoint. Denme alguna señal de felicidad. Sí, perfecto, Olga. Gracias. Bueno, yo quería centrarme en un tema que creo que tanto lo que dijo Abel como lo que dijo Javier y Carolina perfectamente son un preámbulo para lo que yo les voy a contar también brevemente, de un tema que se habla mucho, en especial en reuniones más técnicas que tienen que ver con la infraestructura de Internet, que tienen que ver también con los recursos críticos de Internet, que es lo que en inglés se llama DNS abuse. Lo puse porque se referencia de esa manera también en español, que sería un poco abusos en el sistema de nombres de dominio o temas de seguridad en relación a los nombres de dominio. Y van a ver que en mi presentación va a haber mucho de lo que tanto Carolina, Javier y Abel ya han comentado, pero visto desde otra perspectiva. Primero, ¿qué es el sistema de nombres de dominio o DNS? En inglés, Domain Name System, de ahí viene el nombre DNS, que es un protocolo de capa 7 para los que son más técnicos. Es un sistema distribuido globalmente en distintos servidores que están en todo el mundo, escalable y es jerárquico. Y según los nombres van estableciendo cierta jerarquía. Se encarga de traducir estas direcciones IP que son imposibles de recordar, son unos números larguísimos y ahora las IPv6 son mucho más largas, a nombres que uno pueda recordar. Y además resulta que después que estos nombres también tienen valor comercial y bastante valor de marketing en el mercado. Entonces es más fácil que nos acordemos de ese nombre, más fácil up.edu.ar que la dirección IP que jamás nadie la sabría de memoria. Esta acción de resolver, de encontrar la dirección IP para cada nombre se llama resolución del sistema de nombres de dominio o resolución del DNS. Y es una tarea que hacen empresas que se llaman registries, o por ejemplo, nuestro registry nacional es NIC Argentina, y hay así cientos de otros, el más grande del mundo es .com. Entonces, yo lo que quiero que entiendan es que esto es una parte fundamental del funcionamiento de Internet. Hay algunas cosas dentro de la infraestructura de Internet que nos hacen sentir que Internet es una red única, cuando en realidad son miles de redes diferentes, de diferentes dueños, que usan diferentes tipos de infraestructura, pero nos parece que fuera una sola. Esos elementos son los recursos críticos de Internet. Una son las direcciones IP, y otro elemento fundamental para que Internet nos parezca una red única es el sistema de nombres de dominio. Así que es una parte muy importante. Pero ¿qué es esto del abuso en el DNS? Es un problema crónico y en crecimiento constante, como todos estos problemas que hemos visto, tanto presentado por Abel, por Javier y por Carolina, de temas de ciberseguridad. Año tras año se van magnificando por eventos externos. Ahora les voy a mostrar algunos gráficos donde, como el COVID y también otros eventos de desastres naturales y algunos disturbios que puede haber en los países, magnifican, amplifican esta problemática y además le dan como una nueva dimensión. Y el COVID, ya vamos a ver, yo creo que Javier lo explicó muy bien, agregó nuevas perspectivas a la delincuencia cibernética. O sea, esto se trata de usar, además de lo que explicó Javier recién, usar el sistema de nombres de dominio con fines ilícitos y fraudulentos. ¿Qué es lo que se entiende por DNS abuse? Porque si ustedes van, por ejemplo, a las últimas reuniones de ICANN, esto ha sido el gran tema, ha habido sesiones larguísimas de varias horas de expertos mundiales hablando sobre el DNS abuse. Y van a ver que tiene bastante similitud con lo que recién explicaban mis colegas en las presentaciones. Son fundamentalmente 5 categorías con fines fraudulentos. El malware, usar sitios web para distribuir código malicioso, o sea, virus. Botnets, usar sitios web para reclutar computadoras y usarlas para hacer ataques de denegación de servicio. Usar sitios web que se parezcan a algo o que me parezcan que es un banco o alguna tienda y usarlas para phishing, o sea, para
hacer actividades de ingeniería social y engañar a la gente entrando a sitios web y sacando información, claves, cuentas bancarias, números importantes. El farming, que es utilizar, redireccionar, en vez de ir a un sitio web bueno, van a un sitio web que parece bueno, pero en realidad no es, y roba información relevante. Y el spam, que en realidad no es algo hecho a través del DNS, pero cuando los sistemas de nombres de dominio usan como vía, como vector, para poder hacer otros abusos en materia cibernética. Aumenta constantemente, como todo lo relacionado con la ciberdelincuencia, y para el año que viene se espera que ataques de ciberdelito van a ser mucho más caros a la economía global que desastres naturales, el tráfico de drogas y otros problemas globales. Lo que pasa específicamente con la pandemia de COVID es que ha creado una serie de espacios donde se redirige a los usuarios a sitios que son fraudulentos. La gente de buena fe busca información para informarse si hay vacunas, si hay alguna cura, si hay algún remedio, qué pasa con cuántos infectados hay, qué pasa en otras regiones del mundo, los mapas que van evolucionando el virus, y hay algunos sitios que se han hecho especialmente para capturar a personas. Acá les muestro algunos gráficos muy interesantes. Fíjense que no solamente el COVID ha producido este fenómeno. Acá tienen, por ejemplo, el crecimiento notable de registros de nombres de dominio con las palabras Hurricane, Harvey, Irma, durante los huracanes, estos que atacaron la costa este de Estados Unidos en el año 2017. Muchos de estos registros eran maliciosos y se usaban con finalidades de ciberdelito. Este es más interesante aún, este es más nuevo. Fíjense en el eje X, en el eje horizontal, tienen fechas. Fíjense cómo se incrementa a partir de marzo hasta la actualidad. La línea roja son los sitios web detectados como riesgosos, que se han registrado con contenido o con finalidades riesgosas de phishing, de distribución de malware, y los que son buenos, digamos, son los azules, que son los de más abajo y son bastante menos. Entonces, fíjense la dimensión del problema de la cantidad de contenido o de espacios en Internet de nombres de dominio que se utilizan con finalidad delictiva. Estos son datos presentados en la reunión de ICANN en junio, hace muy poquito, en la reunión virtual. Entonces, además, esto lo dijo Javier muy bien recién, el trabajar en casa es fantástico en algún sentido, porque nos ha permitido seguir trabajando con nuestras actividades, pero estamos fuera de los ámbitos de seguridad de nuestras empresas. No tenemos el firewall, no tenemos todas las protecciones, nuestras computadoras pueden no necesariamente tener todos los antivirus y los dispositivos que nos protegen, y la gente también con incertidumbre visita sitios desconocidos y eventualmente puede caer en alguno de estos sitios que, como vi recién, como les mostré recién en la otra anterior, fíjense, tienen 5.000 sitios web que se sospecha que tienen contenido malicioso o finalidad maliciosa relacionados con COVID. Así que esto es bastante serio. ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas que se puede hacer cuando se detectan, y interesante lo que dijo Abel de la actualización del CERT nacional, cuando, por ejemplo, un centro de alerta como un CERT nacional encuentra un sitio malicioso, generalmente lo que se trata de hacer es lo que en inglés se llama un takedown, se da de baja el dominio. Pero eso es ex post, eso es ya cuando ya el daño pasó, cuando ya hubo gente entrando a ese sitio web y el daño se ha producido y se ha producido fraude. Entonces, una cosa de lo que se está tratando y tratando de prevenir estos ataques, medidas proactivas para que no suceda, sino darse cuenta antes de que el sitio web ya sea puesto en línea y el dominio sea registrado con finalidades maliciosas. Una es usar inteligencia artificial, machine learning, para detectar previamente dominios que posiblemente sean abusivos antes de ser delegados. Esto sería interesante y sería una actividad conjunta entre los vendedores de registros, que se llaman registrars, y los registries, como por ejemplo los de país, de .ar, .br, o los globales como .com, .org y otros más. Identificar estos nombres de dominio posiblemente abusivos que a veces tienen, por ejemplo, nombres clonados de páginas de tiendas. Hay un phishing, hay unas clonaciones interesantes de páginas, por ejemplo, algunos
letras en cirílico de la A son parecidas a la A del alfabeto que usamos nosotros, entonces a veces se registran páginas que visualmente se ven iguales y uno dice, entre esta página y se escribe igual que la otra, la de mi banco, y realmente hay una letra que es diferente, que es de otro alfabeto, y entonces me dirige a un lugar no precisamente el que yo quería ir. Establecer medidas de autenticación más seguras. Ya sabemos que si nos protegemos mejor y si protegemos el contenido mejor, todas estas actividades delictivas bajan notablemente, y lo fundamental es que todas estas acciones de prevención se hagan con agencias de seguridad, con el gobierno y con los centros de alerta también, por supuesto con acuerdos entre todas las partes para poder detectar antes de que se registren, antes de que entren en vigencia y darlos de baja. Una vez que ya está, si se encuentra, bueno, si se puede legalmente, se da de baja el dominio, pero esto ya es ex post y el daño fue realizado. Entonces, el mensaje que les quiero dar, no sé si me extendí demasiado, es importante tomar medidas proactivas, importante que tanto el gobierno como las agencias dedicadas a la ciberseguridad, así como los centros de alerta y las empresas puedan abordar el abuso antes de que suceda y no después que el ataque sea hecho. Y bueno, todas las herramientas que se decidan sería importante que se hagan en un ecosistema entre todos los actores. Y si estos temas les interesa, la próxima Escuela del Sur de Gobernanza de Internet va a ser toda virtual del 5 al 9 de octubre, apliquen a una beca y si les interesa pueden bajarse el libro, por acá lo tengo en físico, pueden bajarse el libro de nuestra página web. Les agradezco mucho la atención que me prestaron. Muchas gracias, Olga, por tus conceptos. Y para finalizar, le voy a pasar ahora la palabra a Ariel Greiser para que nos comparta su mirada sobre el momento actual y en particular los efectos o los desafíos que ve en materia de ciberseguridad e impactos en la infraestructura de TICs. Ariel. ¿Escucha ahí? Sí, Ariel. No sé si me ven porque cada vez que aprieto la cámara se me cuelga la máquina, pero yo los veo a vos. Sí, te vemos, Ariel, te vemos. Bueno, muchas Te gracias. vemos y te escuchamos. Bien, bueno, me alegro. Primero, antes que nada, también agradecerte, Mario, agradecerte por tus palabras también, Alejandro, un amigo. Hemos hecho muchas cosas de trabajos en conjunto. Agradecer obviamente también como hizo Olga, al equipo de ISOC, a Anabel, a los que han trabajado para que podamos tener este seminario, y obviamente a Olga también que nos dio una mano, como siempre, desde ISOC. Yo voy a encarar por otro lado la charla, dándoles algunos datos de lo que nos pasó en cuanto al tráfico, en cuanto a las redes, en estos días. La verdad es que los primeros 15 días de la cuarentena tuvimos un pico de consumo de tráfico que fue superior al 40% en promedio en toda la red de la Argentina. A pesar de que hubo muchos que pensaban que la red iba a colapsar, la red no colapsó, para nada. La red estaba preparada. Quizás hubo algún operador que haya tenido algún punto o algún equipo que tuvo que cambiar, pero son cuestiones típicas de red que siempre nos pasaban. El backbone de la red y el funcionamiento de la red estuvo sólido y estable. Los primeros 15 días, como dije, fue un pico muy grande. Extrañamente, el interior del país tuvo más crecimiento de tráfico que el AMBA. Y después de los primeros 15 días, el tráfico empezó a mesetarse.
la campana de Gauss que muestra siempre el tráfico de cualquier IS de la República Argentina se mantuvo, pero hubo una pequeña mesetita alrededor de las 11 de la mañana, cosa que no había, con un piquito y una mesetita a las 11 de la mañana. Ese tráfico claramente se debió a cuando los chicos empezaron a tener las clases virtuales. Y sí vimos una migración de tráfico muy importante a los hogares. Y descubrimos algo que no teníamos en cuenta, todos los operadores hasta ese momento, que nuestros backbone estaban la mayoría bien, quizás alguno tenía algún segmento de red no preparado para ese tráfico, pero la mayoría estaba bien. Tuvimos que salir a comprar más ancho de banda internacional. El consumo del ancho de banda internacional creció casi un 30%. La distribución de las CDNs y los cachés ayudó muchísimo a soportar el tráfico. Pero ¿saben cuál fue el punto más débil de toda la cadena? El Wi-Fi hogareño. El Wi-Fi hogareño no soportaba en la mayoría de los casos el tráfico de video. El tráfico de las múltiples sesiones de video que había en un hogar que tenía solamente un router que estaba seteado normalmente en 2,4, ni siquiera tenía dual band, no había repetidores. Y lo que nos pasó a los operadores fue que tuvimos que soportar una gran cantidad de pedidos de soporte técnico, básicamente por mal funcionamiento de las redes hogareñas. Por otro lado, algo que sí pasó también en toda la parte de lo que es el negocio del hosting y del housing, hubo un crecimiento abismal de empresas y proveedores chinos y rusos que llegaron a nuestra región. Ambos manejando dos modelos de negocio, o juegos o principios de Content Delivery Networks, de CDN para sus regiones. Muchos de los cuales fueron claramente los sitios de donde salieron los ciberataques que se mencionaba antes, que mencionaba tanto Abel en su presentación como recientemente decía Olga. Y la verdad que la inteligencia artificial fue la de los operadores que se dieron cuenta que enseguida estos sitios que se armaban en forma automática, de ahí salía phishing y salía spam, pero la industria del hosting y del housing nacional tuvo un crecimiento de estos tráficos que realmente llamó la atención, ¿sí? Por otro lado, también lo que pasó fue que después del primer mes, yo diría a principios de mayo, se notó claramente que la gente salió a la calle y dejó de estar tanto en su casa, pero el tráfico quedó establecido casi un 30% arriba de lo que teníamos en febrero. En la Argentina, igual que casi toda la región, el tráfico de Internet crece 50% a 60% año a año. El 85% de ese tráfico es video. Y claramente tuvimos una aplicación estrella que fue Zoom, que prácticamente de no tener tráfico pasó a tener arriba de un 20% del tráfico total de Internet en nuestra región. Increíble. Pero lo más increíble fue que ese tráfico no era broadcast, no era el tráfico de una aplicación de video, de televisión,
una CDN que manejaba video, sino que era videoconferencia. Y entonces hubo algunas redes que tuvieron algún inconveniente porque estaban diseñadas en forma asimétrica. Y el enlace de subida no permitía manejar el tráfico para el cual, digamos, no había sido diseñado. Igual la mayoría de las redes se diseñan para el pico, nunca se diseñan para el valle. Y salvo por esta particularidad de múltiples videos simultáneamente hogareños y donde lo primero que reventaba era el Wi-Fi, la verdad que el resto de los vagos de las redes de los operadores no tuvieron mayores inconvenientes. Pero sí apareció, de alguna manera, en evidencia que en los primeros yo diría en los primeros 30 días de la cuarentena, tuvimos un cambio de hábitos que normalmente dura 10 años en el tráfico. Por la forma en que se cambió, por la forma en que creció, digamos, tuvimos el salto de un año en 15 días, pero tuvimos un cambio de flujo de tráfico. Esto que mencioné antes de el teletrabajo llegó para quedarse, o las distintas aplicaciones, realmente lo hemos visto. El mayor problema lo han tenido aquellas empresas que no estaban preparadas para mandar su gente a trabajar en su casa, la mayoría sin protecciones, como bien se mencionó anteriormente. Algunos tenían y hubo que implementar muy rápidamente muchos servicios de VPN, pero la infraestructura de red soportó. Lo que no soportó de alguna manera el crecimiento instantáneo fue la cultura de uso. Tuvimos que adaptarnos a una nueva cultura de uso. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos que tener en cuenta, y fueron mencionados también anteriormente en estas charlas, es que tenemos que tener un cambio cultural, tenemos que hacer un cambio en nuestra cabeza y en cambio en cómo permitimos, como decían bien antes, a los chicos usar las computadoras, cómo es el intercambio que hacemos con otros, la cantidad de spam que circula en nuestras redes es grande, tener identificado al CERT, poder tener interacción con él para poder identificar de dónde vienen los ataques. Nosotros en la Cámara de Internet, en Cabase, tenemos grupos de trabajo entre los operadores donde nos alertamos de los picos y de los tráficos. Esto no trasciende a los usuarios finales, pero sí tenemos diálogo de lo que está pasando y monitoreo constante. Nosotros monitoreamos constantemente los tráficos de la red y llevamos los porcentajes de cómo crecen las aplicaciones o cómo crecen los tráficos, y de alguna manera tenemos algunos niveles de alerta por cambios. De hecho, durante el primer mes y medio emitíamos un informe 3 veces por día sobre el estado de la red, sobre el estado del backbone nacional y cómo se comportaba. Como infraestructura crítica no hemos tenido ataques de denegación de servicio, la verdad que no los hubo, y si los hubo fueron muy puntuales, digamos, no trascendieron dentro de nuestra industria, que son los ataques que de alguna manera nos daban más miedo porque teníamos preocupación de que algún segmento de red o algún servidor estratégico no de abasto. La mayoría tienen implementados sistemas de anti-DDoS, y también, para aclarar un poco cómo se comportó durante la cuarentena, digamos, por lo menos los primeros días, porque hoy es muy distinto el tráfico. Si bien todavía estamos en cuarentena, hay mucha gente en la calle, se los puedo asegurar, mirando el tráfico de Internet. No tengo necesidad de salir a la calle, sino se los digo viendo el tráfico. Es que hubo y hay, de alguna manera, un
crecimiento de nuevos dispositivos conectados. Y esta mención el Machine Learning, decía Olga recién, para mí me parece muy atinado. De hecho, hoy tenemos un montón de otros dispositivos que son desde cámaras, sensores, dispositivos hogareños y no hogareños que no tienen los niveles de seguridad adecuados y que nosotros hemos detectado generan tráfico constante, quizás no de mucho volumen, no como como una hora de una serie de Netflix en 4K, pero se está generando mucho tráfico. Y por otro lado, esos sensores y esos equipos están llevando y están impulsando el edge computing, están impulsando que tengamos servidores y que tengamos gateway muy distribuidos, y esos son aquellos a los cuales hay que proteger mucho porque son, nos damos cuenta muchos de los que son atacados. Creo que no estamos tan mal como mucha gente pensó. La red soportó, estamos dando servicio, no hubo que lamentar de alguna manera operadores fuera de servicio durante toda la cuarentena, durante toda la pandemia, lo cual nos hace sentir bien porque a pesar de que durante los primeros 60 días no pudimos salir a la calle, salvo para situaciones esenciales, la red se mantuvo viva. Así que creo que tenemos que tener en cuenta el factor cultural como uno de los factores de cambio más importantes, además de seguir preparando las infraestructuras. Bueno, lo que quería compartir era hasta acá. No sé si después tendremos un ida y vuelta con más temas o más preguntas. Encantado. Gracias, Mario. Muchas gracias, Ariel. Digamos, estamos un poquito excedidos con el tiempo, así que vamos a pasar muy pocas preguntas para los oradores. Tengo acá una para Abel. Si nos puede contar, para por ahí los que no estamos o no están tan en tema, de qué se trata el CERT y cómo interactúa con los diferentes actores del sistema. Sí, claro, Mario, bueno, muchas gracias. A ver, básicamente, como para tampoco extendernos en el tiempo, básicamente el CERT tiene un modo de operación que es por dos vías generalizadas. Una es a través de recibir la información, justamente como contaba Mario, Olga, de otros CERT, tanto nacionales, regionales como internacionales, a través de cuando se va detectando, se va conociendo algún tipo de los ataques que bien vamos contando. Donde la idea es justamente la información local o la información internacional que reciben, empezar a trabajar en modo de paraguas y poder, digamos, comunicarnos con los distintos CERT, y es decir, notificando, ¿no? Este tipo de cosas. Esa es como la primera entrada, o mejor dicho, sería la mayor entrada de información que suele manejar el CERT, y a partir de ahí, bueno, se disparan distintos procedimientos. El primero siempre es obviamente tratar de ver qué tan cierto es esa información que nos llega o cuál es el nivel de riesgo que tiene ese ataque. Si es algo genérico, si es algo justamente puntualizado, si está específico para alguna infraestructura crítica de importancia a nivel nacional, si está centralizado en las privadas, digamos, en las empresas privadas. Bueno, se trata de ver qué tan fiel es esa información, desde dónde viene, y bueno, y algunas que otras técnicas para ver si realmente es un sitio de phishing o no, si el spam es tal que se puede suscribir a una lista y se ve ese tipo de información, o bueno, o a veces se pide información sobre los distintos SOCs de los ISP que nos digan qué tipo de tráfico están viendo y demás. Y una vez que se corrobora eso, bueno, dependiendo el tipo de ataque, o a quién está orientado, se toma siempre una especie de
camino, por así llamarlo, de que es informar a la mayoría de los actores de estos lugares que vamos detectando, ¿no? Por lo general, siempre hay una comunicación con el ISP que está alojando ese sitio o ese digamos, host que está haciendo spam o que está dando información riesgosa y demás, como para hacer lo que bien comentaba, creo que Olga fue, de hacer la bajada del sitio. También se trabaja algunas veces con NIC, si se trata de uno de los sitios estos gubernamentales. Bueno, depende de quién esté alojando ese sitio o quién esté alojando la información donde vemos el ataque, se trata de comunicar para tratar de lo antes posible bajar ese ataque, ¿no? que se ha detectado. Y después, a nivel de nación, lo que se logra hacer siempre es la comunicación con los responsables de seguridad de infraestructuras en donde se ven que están haciendo los ataques. Esto, obviamente, la comunicación tiene por un lado o hacer partícipes, si no lo conocían hasta ese punto, que hacemos el primer contacto, o trabajar en ayuda, ¿no? En algún aspecto técnico o en algún tipo de solidaridad con el manejo que se puede tener en esta información. Y a partir de ese punto lo que se intenta es el seguimiento del incidente. El seguimiento en verle en el momento que se reportó, cuánto se tardó, cuánto fue el downtime que tuvo el sitio o el ataque en sí. También se trata de seguir con una base de conocimientos, cuestión de justamente generar estas herramientas y estos directorios donde uno puede apoyarse para hacer prevenciones de futuros ataques o técnicas de las que se ven. Y a partir de ahí, bueno, si el incidente lo entendemos como terminado, por varios motivos, ¿no? Eso se maneja como si fuera un sitio de incidentes normales, hacemos el cierre para luego, a través de los meses, elevar distintos informes y, bueno, tener esos indicadores que nos sirven a nosotros para ver, como bien comentaba Ariel, qué tipo de tráfico, qué tipos de ataques, a qué sectores fueron más trabajosos o más direccionados los ataques, y con eso también nos dan una herramienta más para tener información y poder ser utilizada en la prevención, que es lo que más importa, digamos, en las cargas. Eso básicamente sería lo funciona. Después también hay programitas de capacitación, también hay algunos aspectos donde los operadores del CERT salen a hacer scrapping o algunas técnicas para ver justamente también lo que comentaba Ariel, de ver, de tratar de hacer, no sé si machine learning llamarlo, pero detectar algunos focos que pueden ser los que están haciendo este tipo de ataques. Y también lo mismo, una vez que nos enteramos o lo detectamos, empezamos a hacer las comunicaciones necesarias para empezar a frenar o a bajar directamente ese tipo de tráfico inseguro. Muchas gracias. Abel, tenía por acá una pregunta para Ariel. Cuando comentó, digamos, algunos impactos que se veían sobre todo a nivel del acceso hogareño en los Wi-Fi, con degradación de calidad de servicio, y con el impacto que me imagino que esto habrá tenido sobre los operadores en función de reclamos por justamente lentitud o fallas en la red, que en realidad no eran problemas del operador, sino dentro de la casa del cliente. La pregunta es, ¿qué acciones ven que se pueden tomar para mejorar esto o para prevenirlo o evitarlo de parte de los operadores? Bueno, es muy buena pregunta, porque la verdad lo que se suscitó en la industria, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, en otros países se tomó la misma discusión, es dónde termina la red del operador, de alguna forma, ¿no? Ese es un punto interesante porque en muchos lugares, bueno, yo te pongo el punto de acceso, el CPE en el hogar, bueno, es uno, son dos, te doy servicio, te los mantengo, no te los mantengo, la gente, ¿dónde lo instala? Bueno, tengo una casa grande, no llega al fondo, o
tengo varios pisos y no llega al piso de arriba, y se generaron un montón de discusiones sobre, bueno, algunos que dicen, yo mantengo toda la red y yo instalo todos, otros que no, discusiones también sobre cableado, no cableado. La primer charla tuvo que ver con los protocolos necesarios para poder saber si podíamos entrar o no a la casa de los abonados. Y dependiendo de los acuerdos con los sindicatos a los cuales los operadores estaban afiliados, tenían distintos protocolos. Se generó una multiplicidad de temas y de discusiones que todavía no hay una respuesta única, no creo que haya una respuesta única. Está la discusión conceptual de redes cerradas, redes abiertas, ¿sí? Y permitir que alguien vaya y compre en un retail un Wi-Fi extender, un router, un repetidor, lo instale y lo ponga en funcionamiento, si lo tiene que soportar el operador o no, y hasta dónde se da el servicio. Nos recordamos en un momento de una de las discusiones un punto que fue interesante, que se revivió. Fue la primera vez que salió una marca comercial argentina a vender unos aire acondicionados que se controlaban por internet, ¿no? Y entonces la discusión era en los grupos de soporte técnico si le tengo que dar soporte yo como operador de red al aire acondicionado, sí o no. Y si dejo que el operador local, el dueño de la casa o el instalador del aire acondicionado toque mi CPE, mi router o mi Wi-Fi. Todas esas discusiones todavía están vigentes, no están resueltas, y aquellos que no hacen bien la traslación y la asignación y la instalación de su software para que sea transparente al equipamiento del operador de red, no tienen garantía de que esté funcionando. Con lo cual, dándole la nota de color de lo del aire acondicionado, la discusión esa está vigente todavía y creemos que sigue siendo uno de los eslabones más débiles porque es el eslabón que no controlamos. Bien, no sé si... sí, muchas gracias, Ariel, muy claro. Efectivamente, hay muchas discusiones que ya llevan bastante tiempo y que ahora se han intensificado con todos estos aspectos de aumento del tráfico que mencionaste ya en tu presentación, y que siguen siendo temas abiertos, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo. Una pregunta que surgió para Javier. La pregunta es si hay peligro de que se concrete un ataque al estilo Mirai por la cantidad de nuevos dispositivos que aparecen conectados a la red. Bueno, la respuesta es sí, claramente sí. Hoy tenemos este concepto de IoT, el Internet de las Cosas, que cada vez hay más dispositivos conectados a Internet, de los cuales no a todos se les aplica el nivel de seguridad adecuado. Entonces, por ejemplo, tenemos dispositivos Android y los smartphones, no todos se actualizan el sistema, las problemáticas de seguridad que tienen los sistemas operativos, que tiene Android en sí. Esto hace que los dispositivos tengan vulnerabilidades. Esto hace que un atacante pueda explotar esas vulnerabilidades, tomar control de esos equipos, armar una botnet y a partir de esa botnet provocar una denegación de servicio. De más está decir esto que comentaba recién Ariel. Hay un aire acondicionado, se conecta a internet. O sea, ese tipo de dispositivos puede lanzar tráfico a internet y provocar denegaciones de servicios distribuidas.
Así que la respuesta, lamentablemente, sí. Obviamente hay servicios que pueden mitigar de servicio distribuida, pero son muy, muy caros. No todos pueden pagar ese servicio. Muchas gracias, Javier. Voy a pasar una pregunta para Olga que surgió. ¿Dónde se pueden consultar informaciones sobre el DNS abuse? Bueno, ICANN tiene todo un espacio de investigación de los abusos sobre DNS. Si les interesa, si bucean en el sitio de ICANN lo van a encontrar. Hay mucha información, así que si se pierden un poco, me mandan un mail o me buscan en redes sociales y yo los oriento. Hay un tema interesante con el DNS abuse que ahora ha complicado un poco la situación, y es que antes había, especialmente para las agencias de law enforcement, de las agencias que cuidan de la seguridad nacional, había un servicio que se llama Whois, quién es en inglés, donde uno veía quién había registrado el dominio, y entonces si había alguna actividad maliciosa uno podía encontrar rápidamente el responsable de ese dominio. Pero ahora hay toda una nueva, como ya sabrán, normativa sobre privacidad, en especial la europea, la GDPR, la General Data Protection Regulation, que hace que esta información del Whois ya no se puede acceder más. Entonces, hay todo un proceso para saber quién es el dueño de un dominio. Esto complicó un poco la cosa, sin embargo, ICANN tiene unos reportes interesantes, y además en estos seminarios sobre DNS abuse que hubo en las reuniones de ICANN, están los ejemplos de lo que hacen distintos registries en Europa, en Estados Unidos, .com, .eu, .nl de Holanda. Cada uno ha implementado esto que yo decía, actividades preventivas. Así que si les interesa, me contactan a mi mail o me buscan en redes sociales y yo los ayudo a encontrar esa información, pero es ICANN el lugar donde buscarlo. Gracias. Muchas gracias, Olga. Y tengo por acá una para Carolina, que comentó que en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá y Chile incluso, había, digamos, una regulación un poquito diferente en cuanto a lo que se considera infraestructuras críticas. Así que sí, Caro, si nos podés ampliar un poquito más sobre esto, sobre el caso chileno, por ejemplo. Bueno, sí, de hecho el caso chileno es interesante por varias cosas. Una es porque a nivel institucional tiene diferentes organismos quienes están encargados de la estrategia de ciberseguridad, están coordinados por la presidencia, pero incluyen a varios ministerios. El sector privado tiene como un comité, una alianza de ciberseguridad, y bueno, y obviamente hay comisiones de debate también en el Senado. Y a nivel de la definición de infraestructura crítica, ellos tienen definiciones muy específicas de la parte de telecomunicaciones, como por ejemplo qué sitios móviles son más esenciales, y de hecho los tienen caracterizados en dos tipos de sitios móviles. E incluyen también en esta definición de infraestructura crítica a toda la infraestructura necesaria para servicios OTT, o sea, no solo servicios de telecomunicaciones tradicionales, sino servicios ofrecidos a través de plataformas en Internet, servicios en la nube, servicios de comercio electrónico, que creo que ahora por ahí lo vemos como más esencial, que no podemos salir, pero bueno, ellos lo tienen definidos como servicios de infraestructura crítica. Obviamente están todos los data centers incluidos en esta definición de infraestructura crítica, y creo que eso es un punto importante a tener en cuenta. En este caso chileno en particular, a ver, ellos tienen una historia de definir las infraestructuras críticas porque están sometidos a muchos desastres naturales, con lo cual es una constante de generar esta resiliencia y que las redes no fallen. Pero creo que justamente por eso y por la experiencia que tuvieron, tienen estas definiciones, incluyendo más allá de las telecomunicaciones tradicionales, incluyendo a todos los servicios provistos a través de Internet.
Bien, Carolina, muchas gracias por la ampliación de conceptos. Y bueno, nos quedan muchas preguntas para hacerles al panel, pero como ya estamos pasados más de media hora del tiempo que teníamos previsto, vamos a cerrarlas acá. Se las vamos a pasar a los oradores, que en la medida de lo posible las irán contestando. Y también iremos distribuyendo las presentaciones que cada uno ha preparado y ha compartido con todos. Así que una vez más, muchas gracias a todos los asistentes, especialmente a todos y todas los que realmente nos han acompañado y nos han brindado conceptos muy importantes e información muy útil y actual para ayudarnos a comprender el momento en el que, por el que estamos atravesando a nivel de impacto de tecnologías que por efecto de la pandemia de COVID se nos ha, digamos, generalizado en el uso y en la vida cotidiana. Muchas gracias nuevamente y los esperamos en el próximo webinar que va a tener lugar el mes que viene. Gracias. Chao, saludos a todos, gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, Muchas gracias a muchas todos. gracias por la Chao. invitación. Chao. Gracias a Chao, ustedes, gracias. la gente de la UP. Muchas gracias a todos. Y gracias también muchas gracias a la gente de ISOC.